Hay en tu faz delicada, como blanca flor de loto, algún desconsuelo ignoto que no se calma con nada. Y tus labios ideales, donde hay carmín con exceso, parecen pedir el beso de cariños inmortales. En tus noches sin aurora, ¿cuántas veces te presiento llorar, con el sentimiento que ninguna mujer llora? Bueno, pues él nació en Tarsi en 1887, se bautizó en Alorno porque Tarsi no tenía iglesia hasta mediados del siglo XX. Que la bautismal certifica que él se bautiza en Alorno, pero él nace realmente en Tarsi. Te vi rezar sobre la tumba fría, con las manos en cruz, puesta de hinojos turbios e hinchados de llorar, los ojos donde el dolor su lividez ponía. Posiblemente venga del norte. Pues no lo sé, porque Castro no es un nombre muy corriente. Él se llamaba Francisco Castro. Lo que pasa es que todo el mundo lo conocía por Castro. El apellido Ronchel, que es de Francia, concretamente, es muy católico, es una familia muy católica. Y de hecho en Huelva, todos los que se llaman Castro realmente son descendientes de los Ronchel, no son descendientes de los Pinos. Le gustó escribir, tenía esa inspiración por el tema de la escritura, y él cultivó los tres géneros literarios. Principalmente se le conoce más como poeta, pero escribió alguna novela, hizo pequeñas obras de teatro, muchas de ellas representadas en el Cinema Teatro, muchos poemas recitados aquí mismo en el Casino de Corrales. Desde la época pues tenía cierta amistad con él ese señor, y le dijo: oye, mira, pues ¿por qué no enseñas a mi hija yo qué sé, algo de literatura? Aprovechas y le enseñas a leer, a escribir, ya que tú te dedicas a eso. Total, que se enamoraron. Y ella era bastante más joven que él. Rubina pues era una mujer temperamental, una mujer educada, correcta. Estaba en su casa y hacía los deberes en su casa, y entonces sacaban muchas procesiones. Y venían los padres misioneros por ahí y todas esas cosas. En todo eso estaba ella metida. Y estaba al cargo de toda la gente de aquí, de la compañía. Él fue, digamos, el jefe de la compañía de Tarsi en Corrales. Prácticamente más que jefe era el apoderado. El apoderado era un poco el que organizaba, digamos, todo lo que era la gestión de la compañía. Y él pues fue creciendo dentro de lo que es la empresa y acabó teniendo un cargo al mismo nivel que cualquier inglés. De hecho, fue el único español que llegó a tener un cargo al mismo nivel que, por ejemplo, David Clark o Juan Gal. No hizo mucho soneto, pero sí hizo mucho, digamos, mucha estrofa fácil de entender. O le sacaba una poesía, o le sacaba cualquier cosa que ocurriera, un enfado de mi padre con su novia. El libro primero del que se tiene constancia es de Sonatas Andaluzas, fue publicado en 1918. Luego, el más conocido es este de aquí, Flores de Loto, que hay varias ediciones de este libro. Hizo, aparte de Flores del Loto, hizo En la cruz de mis pesares, hizo Gritos de raza, o sea que escribió, digamos, más obras, pero que la más conocida quizás fue Flores del Loto. Muchos de los poemas que hay aquí dentro de Flores del Loto están dedicados a personas de la religión, a ciertas vírgenes, a la monarquía, a su familia, gente de la compañía de Tarsi. El libro intentó divulgarlo el máximo posible. El libro se imprimió en Huelva, en una imprenta en Huelva. Este en concreto, hay 2 copias de este libro en la Real Biblioteca Nacional. También muchas poesías para periódicos de la época, para el periódico Diel, para la revista La Higuerita. También escribió en la revista Colombina entre 1914 y 1918. Esa revista, un embajador de la época, que era embajador en Hamburgo, Felipe García de Ontivero, intercambió correspondencia con él y vino expresamente a Corrales a conocerlo. Sí, además les contestó de una manera muy humilde, en la que él dijo que realmente no era la persona más entendida de literatura
y que tuviese más estudios que otras personas. De hecho, mi bisabuelo no llegó a ir a la universidad. Y lo dice públicamente en un artículo en el que le responde a esa crítica. Él mantuvo siempre mucha correspondencia digamos, con escritores de la época. Manuel Ciurot o Díaz Hierro o esta gente de la Higuerita. Tenía relación con García Pemán. Participó en unos Juegos Florales en Cádiz, que también participó José María Pemán, y él quedó el segundo y José María Pemán quedó el primero. Entonces ahí hubo una especie como de pique, un pique cariñoso, y mantuvieron durante su vida, digamos, bastante correspondencia, ¿no? Diego Díaz Hierro llegó a decir en algún artículo de la época que para él el mejor poeta de Huelva era mi bisabuelo. Obras como tal no te sé decir, porque la única a la que tuve acceso estaba en muy mal estado. Hay un cartel de cuando se representó una obra teatral suya en el Cinema Teatro. Nosotros siempre hemos estado muy ligados, más bien conservadores liberales, y él fue también conservador liberal. Él vivió la época de Alfonso XIII, él también fue monárquico, evidentemente, ¿no? Hubo un libro del año 1937, que es el último libro que él publica, que es Gritos de Raza, un libro en el que él pues sí se posiciona un poco en lo que es su tendencia política, pero curiosamente lo publica antes de que Franco sea jefe del Estado. Por lo tanto, ayuda de tipo política a la hora de publicar sus libros, cero. Es que la guerra, lo mismo había hermanos de un lado que hermanos de otro. No tuvo margen, porque la guerra civil fue una cosa terrible en España, que separó a muchas familias y hizo mucho daño, ¿no? Entonces él era el apoderado de la compañía de Tarsi en Corrales, era la persona, digamos, que mandaba sobre todo, digamos, y lo que se limitó fue a colocar gente. Estaba muy preocupado todas las noches de acostar bien a sus dos hijos, que eran mi abuelo y mi tío Rafael, y que los tapaba por la noche con mucho pánico, con mucho miedo, con mucha preocupación, porque claro, aunque la guerra iba transcurriendo, en una guerra nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cerebro y corazón puesto al servicio de la patria que sufre. Alma exaltada que alimenta la ardiente llamarada del arrojo, la fe y el sacrificio. Él le dedicó algunas poesías a algunos generales que participaron en la guerra civil. Coronel Moscardó, que luego acabó siendo general, al general Varela, al general Quipo de Llano. Es cierto que le dedicó poemas a algunos de ellos y algunos de ellos le mandaron cartas a él, le respondieron después a él personalmente. A los dos hijos del último alcalde de la República aquí en Aljaraque, que fue José Rodríguez González, que era de Corrales, era de izquierda, y cuando empezó la guerra civil huyó de aquí, le pidió ayuda a mi bisabuelo se jugó el tipo, dándole trabajo a sus hijos. Hubo gente que le protestó, hubo gente que le amenazó, y yo creo que eso no es típico de un facha, yo creo que eso es típico de una extraordinaria persona. Presidente durante 3-4 años a la vida cultural, porque realmente el casino era un sitio de vida cultural. Nosotros sabemos que Rutherford, el director general que más tiempo fue director de la compañía, muchas veces invitaba a mi bisabuelo que recitara algo aquí en medio de algún acto. A tu abuelo Castro le tenían dado medicina, y la gente cuando se ponía mal en Aljaraque no había farmacia ni había nada, pues entonces esa gente pobre que no podían comprarla, venían aquí a que tu abuelo le diera la medicina. El camino que unía Aljaraque con Corrales era un camino que estaba en unas condiciones lamentables, porque prácticamente atravesaba la marisma. Entonces él incidió mucho con las autoridades de la época para hacer un camino de tierra, pero que por lo menos tuviese unos pasos de agua y que la gente pudiese venir a trabajar desde Corrales a Aljaraque. Eso lo promovió él y le vino muy bien, digamos, para que los dos pueblos estuviesen unidos, ¿no? Además de todos los donativos que él realizó en vida, durante y después de la guerra. Una persona afable, una persona extrovertida. Una persona muy abierta y colaboró mucho con la gente del pueblo,
y además culturalmente también fomentó mucho la lectura y la cultura en aquella época. Los últimos años suyos se los dedicó más a su vida personal. Fue cuando vino este embajador a conocerlo. Él contrajo leucemia, falleció, esa fue la causa de su fallecimiento, y el único nieto que llegó a conocer en vida fue a mi padre. Murió cuando yo tenía año y medio, y a nosotros nos queda un recuerdo, a mí me queda un recuerdo muy vago suyo. La prensa de la época escribieron sobre eso. Le ofreció a mi bisabuelo irse a Madrid con él para estar cerca de lo que fue luego la dictadura, y mi bisabuelo le dijo que no. Le dijo que no a García Pemán. Le dijo que él estaba bien aquí en Corrales con su gente y que el tema de política para él no era un tema fundamental. Hubo propuestas de ir a Madrid incluso para escribir en Madrid, publicar en Madrid. Lo que pasa es que nunca quiso salir de aquí de Corrales. Que encima no tenía unión con Huelva, la única unión que tenía era el río, y tenías que venir, digamos, en un bote o en una barcaza, estabas un poco aislado. Reconocido en todos los terrenos, en el terreno literario, en el terreno personal y en el terreno laboral. Entonces, la verdad que es para sentirse muy orgulloso. Yo he llorado por ti, cuando en la nada súplica santa de tu amor materno, donde el tesoro de tu fe se escuda, súplica, vas lo noble de un empeño y el viril entusiasmo de una ayuda.